¿Alguna vez te has parado a pensar de dónde vienen nuestros miedos más profundos? No hablo de películas o libros. Hablo de algo mucho más antiguo. Mucho antes de que Hollywood le pusiera nombre y cara al terror, en las selvas, montañas y ciudades de la América Latina antigua, ya se contaban historias que helaban la sangre. Relatos que no nacieron para entretener, sino para explicar la profunda y, a veces, brutal oscuridad del mundo. Hoy vamos a viajar en el tiempo para desenterrar esas leyendas, las historias originales que dieron forma a nuestras pesadillas. Bienvenidos a un viaje a las raíces más oscuras del miedo latinoamericano. A ver, si te digo terror, seguro piensas en castillos en Europa, asesinos de películas gringas o fantasmas japoneses con el pelo muy largo. Pero la verdad es que aquí, en nuestro continente, el terror tiene un ADN mucho más antiguo y, si me preguntas a mí, mucho más visceral. Las historias que vamos a explorar no son los típicos cuentos para no dormir. Son ecos de civilizaciones enteras, de sus miedos más básicos, de pueblos que vivían en un diálogo constante y a menudo salvaje con la naturaleza, los dioses y la noche. Estos relatos son los cimientos sobre los que genios como Horacio Quiroga, Juan Rulfo o Carlos Fuentes construyeron después sus propias catedrales del espanto. Ellos no inventaron el miedo, lo escucharon en el aire y le dieron una nueva voz. En este vídeo, vamos a desempolvar 7 de esos relatos ancestrales. Desde monstruos que cambian de forma en los bosques del sur hasta demonios estelares que amenazaban con tragarse el universo. Cada leyenda es una ventana a cómo pensaba un pueblo y una pieza clave para entender por qué nuestras pesadillas son como son. Así que apaga la luz, sube el volumen y prepárate para conocer el verdadero origen del terror latinoamericano. 7 relatos ancestrales. Número 7. El chonchón, cultura mapuche, Chile y Argentina. Arrancamos nuestro viaje en el sur del mundo, en las tierras frías y boscosas del pueblo mapuche. Aquí nace una de las criaturas más raras y perturbadoras que te puedas imaginar, el chonchón. Para entender al chonchón, primero tienes que conocer al calcu, el brujo o hechicero mapuche. Y no todos son malos, pero los que eligen el camino de las sombras, los que disfrutan causando enfermedades y caos, tienen una habilidad espantosa. Al caer la noche, se untan ungüentos secretos, recitan unas palabras y son capaces de desprender su cabeza del cuerpo. Sus orejas se convierten en alas y la cabeza, ya como un ser independiente, sale volando en la oscuridad. Eso, amigos, es el chonchón. Imagínate la escena. Estás en una casita humilde en el campo chileno. Solo se oye el fuego y el viento. De repente, desde afuera, escuchas un grito que te congela la sangre. Tué, tué, tué. Es el llamado del chonchón. Se dice que si vuela sobre tu casa, es un presagio de muerte. La desgracia está a punto de caer sobre tu familia. Pero el chonchón no es solo un mal augurio. Es un cazador. Su objetivo es robarle la energía vital a los enfermos. Si en la casa hay alguien en cama, débil por la fiebre, el chonchón intentará entrar. Se posará en el techo y, con su poder oscuro, le sorberá el aliento, el espíritu, acelerando su muerte. Ahora, cierra los ojos e imagina esto. Te llamas Nahuel. Tu esposa, Lincoyan, lleva días ardiendo en fiebre. El curandero ya no sabe qué hacer. Esta noche, apenas hay luna. Estás sentado junto a ella, cuando lo oyes. Tué, tué, tué. El sonido parece venir de todas partes y de ninguna. Se te hiela la sangre. ¿Sabes lo que es? Corres, trancas la puerta y echas sal en el umbral, un viejo truco para espantar a los malos espíritus. El grito vuelve, esta vez justo encima de ti. Teue, teue, teue. Más fuerte, más cerca. Oyes un rasguño, como un pájaro grande buscando un hueco en el techo. El corazón te va a mil. Rezas lo que te enseñó tu abuela para ahuyentarlo. De pronto, silencio. Un silencio casi peor que el grito. ¿Se fue? ¿O está esperando? Al amanecer, agotado, descubres que la fiebre de Lincoyan ha bajado. Sobrevivió, pero ahora vives con una certeza horrible. El mal no es una bestia lejana. Podría ser tu vecino, ese que te mira raro por las mañanas, esperando a que llegue la noche para volver a volar. El legado del chonchón es el miedo a que el mal se esconda en lo cotidiano. Y aquí tenemos una de las raíces del body horror, esta idea de que nuestro propio cuerpo puede traicionarnos de la forma más grotesca. Una cabeza voladora puede sonar hasta absurda,
pero la idea de un ser humano que se desmiembra a voluntad para cazar de noche. Eso sí que es aterrador. Número 6. La tunda, cultura afrocosteña, Colombia y Ecuador. De los bosques fríos del sur nos vamos al calor sofocante de los manglares en la costa del Pacífico de Colombia y Ecuador. Aquí, entre raíces y agua salobre, nace una leyenda sobre el terror al engaño, la tunda. La tunda es una fusión fascinante y aterradora de creencias indígenas y africanas. Parece una mujer, a menudo descrita como increíblemente bella, pero tiene un secreto horrible. Una de sus piernas no es humana. Es una pata de molinillo, el palo de madera para hacer chocolate, o a veces, una pata de animal. Por eso cojea, un detalle que intenta ocultar a toda costa. Su método es la seducción y la trampa psicológica. Busca a niños desobedientes, a borrachos que se pierden en el monte o a maridos infieles. Y no te ataca con garras, no. Su arma es mucho más sutil. Puede tomar la apariencia de la persona que más quieres. Tu madre, tu novia, un amigo. Se acerca a ti con una voz y un rostro en el que confías ciegamente. Pensemos en un niño, Mateo. Se pelea con su mamá y se escapa al manglar, el lugar prohibido. Se adentra tanto que se pierde. Cuando el miedo aprieta y quiere volver, se da cuenta de que no sabe cómo. Grita mamá, pero solo responde el eco. Y entonces la ve. Es su madre, aparece entre los árboles. Mateo, hijo, qué susto me diste, le dice. El niño corre a abrazarla, pero algo no encaja. Huele raro, como a pantano y hojas podridas. Y cojea un poco, pero el alivio es tan grande que lo ignora. La figura lo toma de la mano y lo guía, no hacia el pueblo, sino más profundo en el manglar, a su guarida. Allí, le ofrece un plato de camarones humeantes. Pero no son camarones. La leyenda dice que la tunda defeca en una olla y su magia hace que sus prisioneros vean y saboren un guiso delicioso. Este acto se llama entundar. No te mata, pero te deja en un trance permanente, como un zombi. Pierdes tu voluntad, tus recuerdos, te conviertes en su esclavo para siempre. La única forma de rescatar a un entundado es que la comunidad entera, con padrinos y hasta un cura, se adentre en el manglar haciendo un ruido infernal con tambores, disparos y gritos. La tunda odia el ruido, y es lo único que rompe su hechizo. La tunda es la encarnación de uno de nuestros miedos más profundos. Que la figura que debería cuidarnos se convierta en nuestra carcelera. Que tu hogar se vuelva una trampa. No solo te secuestra, te pervierte, te alimenta con su propia suciedad y te roba tu identidad. Es la advertencia ancestral de que las apariencias engañan y el monstruo más peligroso es el que se parece a quien más amas. Número 5. El Peugen, cultura mapuche, Chile. Volvemos a territorio mapuche, pero olvídense de las cabezas voladoras. Ahora toca hablar de algo más bestial. Si el chonchón era el terror oculto en la comunidad, el Peugen es el terror depredador, primario y salvaje. Para empezar, nadie se pone de acuerdo en cómo es. A veces es una serpiente gigante con alas. Otras, una especie de rana con pelos. Su forma cambia, lo que lo hace aún más aterrador. Lo que sí es constante es su poder más letal, su mirada hipnótica. Pero su forma de cazar es todavía más retorcida. No necesita morderte para beber tu sangre. Ponte en situación. Eres un ganadero en el sur de Chile. Tus ovejas, antes sanas, empiezan a debilitarse sin motivo. Cada día encuentras un par más flacas, apáticas, como si una enfermedad invisible les robara la vida. No tienen ni una marca, ni una herida. El veterinario no tiene ni idea. Están anémicas, como si les hubieran chupado la sangre, pero no hay rastro. Desesperado, vas a ver a una machi, una chamana mapuche. La anciana escucha tu historia y asiente con seriedad. Es el Peugen, te dice. Te explica que la criatura ni siquiera necesita tocar a sus presas. Se posa en un árbol, fija su mirada en el ganado y, a distancia, les absorbe la sangre y la vitalidad. La machi te da una advertencia crucial. Por nada del mundo mires al Peugen a los ojos. Su mirada te paralizará y te matará igual que a tus ovejas. Para vencerlo, tienes que encontrar su nido y quemarlo, pero sin que te vea y, sobre todo, sin cruzar tu mirada con la suya. Esa noche, armado con una antorcha y más miedo que valentía, te metes en el bosque. Todo está demasiado silencioso. De repente, escuchas un silbido agudo, un sonido que raspa el aire. Tu instinto te grita que mires hacia arriba,
pero la advertencia de la machi retumba en tu cabeza. No lo mires. Caminas con la cabeza gacha, mirando al suelo. El silbido es más fuerte, parece estar justo encima de ti. Sientes una presencia pesada, maligna, observándote. Sientes que las piernas te empiezan a fallar. Es el poder del Peugen. Luchas contra el mareo y por fin ves el árbol. Sin atreverte a levantar la vista, lanzas la antorcha. Un chillido inhumano desgarra la noche mientras el fuego devora el nido. Corres, sin mirar atrás, mientras el sonido de la bestia se apaga. El Peugen es el miedo al depredador invisible, a la amenaza que no puedes confrontar cara a cara. Es el abuelo de un montón de monstruos modernos. Piensa en el vampiro que te roba la vida a distancia, o en las historias de abducciones alienígenas con síntomas físicos inexplicables. Es la paranoia pura, la sensación de que algo te está observando y dañando desde las sombras. Número 4. Tata Duende, cultura maya, Belice y Guatemala. Ahora, viajamos a las selvas de Belice y Guatemala, a las tierras de la antigua cultura maya. Aquí vive un espíritu del bosque que es a la vez protector y una amenaza aterradora, Tata Duende. Tata significa abuelo, y duende, bueno, ya saben, es el guardián de la selva y los animales. Es un ser pequeño, con un gran sombrero, y dos detalles físicos que dan muy mal rollo. No tiene pulgares y sus pies están al revés. Los talones apuntan para adelante. Como guardián, es bueno con quien respeta la naturaleza. Pero hay de los cazadores furtivos o de los que maltratan a los animales. Ahí muestra su lado oscuro. Se dice que si te pilla haciendo daño en su bosque, te romperá los pulgares para que no vuelvas a usar un machete o un rifle. Pero su verdadero terror es psicológico. Es un maestro de la desorientación. Imagina a unos cazadores que se meten en la selva, ignorando las advertencias. Al principio todo bien, pero luego empiezan a pasar cosas raras. Un silbido que se mueve a su alrededor, herramientas que desaparecen, el sendero que se borra. Frustrados, deciden seguir unas huellas en el barro, pensando que son de un compañero. Las siguen durante horas, sintiendo que dan vueltas en círculos. Al anochecer, uno se da cuenta del horrible detalle. Las huellas apuntan en dirección contraria. Llevan horas persiguiendo a alguien que, por sus pisadas, caminaba hacia ellos. Es la trampa de Tata Duende. Los ha estado guiando a la parte más profunda y perdida de la selva. El pánico se desata. Corren sin rumbo, gritando. La selva se ha convertido en un laberinto. Oyen risas de niños entre los árboles, sombras que se mueven. Tata Duende no los ataca. Juega con ellos. Los vuelve locos de miedo y cansancio hasta que la propia selva se los traga. El legado de Tata Duende es el nacimiento del eco-horror. Es la naturaleza misma, personificada, cobrando venganza contra la arrogancia humana. Mucho antes de que el cine se obsesionara con la venganza del planeta, Tata Duende ya andaba por ahí rompiendo pulgares y volviendo loca a la gente. Es el terrorífico recordatorio de que no somos los dueños del mundo, solo invitados. Y hay guardianes que observan cada paso que damos. Número 3. El Silbón, los Llanos, Venezuela y Colombia. Dejamos la selva y nos vamos a un lugar que puede ser igual de aterrador, las llanuras infinitas que se extienden entre Venezuela y Colombia. De día, es tierra de trabajo duro. De noche, es el coto de caza de una de las figuras más brutales de nuestro folclore, el Silbón. A diferencia de otros en esta lista, el Silbón no es un dios ni un espíritu del bosque. Es un alma en pena, un fantasma nacido de un acto de violencia tan horrible que su eco sigue resonando. La historia más conocida es brutal. Era un joven mimado que le exigió a su padre que cazara un venado para comerse las vísceras. El padre volvió con las manos vacías. El hijo, en un ataque de furia, lo mató, le sacó el corazón y el hígado, y se los llevó a su madre para que los cocinara. La madre, al ver esa carne tan dura, sospechó. El hijo confesó el parricidio. Horrorizada, la madre y el abuelo le dieron un castigo terrible. Lo ataron, lo azotaron hasta dejarle la espalda en carne viva, le frotaron las heridas con ají picante y luego soltaron a los perros de caza para que lo devoraran. Antes de morir, su abuelo lo maldijo a vagar por la eternidad, cargando los huesos de su padre en un saco. Y así nació el Silbón, un espectro altísimo, de hasta 6 metros, flaco y huesudo, que camina encorvado por el peso del saco. Y mientras camina, silba una escala musical. Do, re, mi, fa, sol, la, si.
Y aquí viene el detalle que te hiela la sangre. La leyenda advierte: si escuchas el silbido cerca, el silbón está lejos. Puedes estar tranquilo, pero si lo escuchas a lo lejos, como un eco débil, cuidado, porque lo tienes justo al lado. Ponte en el lugar de un llanero solitario, volviendo a casa de noche. A lo lejos, escuchas un silbido nítido. Do, re, mi. Suspiras aliviado. Está lejos. Sigues tu camino. Unos minutos después, el silbido vuelve, pero ahora es casi un susurro, como si viniera del otro lado del mundo. Y ahí te paralizas. Si suena lejos, está cerca. Un olor a polvo y huesos viejos te golpea. Sientes una sombra a tu espalda. El silbido ahora suena justo en tu oído. El silbón busca sobre todo a mujeriegos y borrachos. Si te lo encuentras, abre su saco y se pone a contar los huesos de su padre. Si nadie lo oye o si amanece antes de que termine, te salvas. Pero si alguien escucha el tintineo de los huesos, al amanecer, encontrarán tu cadáver. Y tus huesos se unirán a su colección. El silbón es, básicamente, el prototipo del slasher de nuestro folclore. Tiene una historia de origen violenta, un arma característica y una firma sonora. Su método, basado en una ilusión auditiva, es una genialidad del terror psicológico. Es la encarnación de la culpa y de la violencia que nunca muere. Número 2. Añá, la sombra guaraní, cultura guaraní, Paraguay, Argentina y Brasil. Ahora vamos a ponernos un poco más filosóficos, porque este siguiente puesto no es un monstruo que puedas ver, es algo peor. En el mundo del pueblo guaraní existe una fuerza que lo corrompe todo, Añá. En la cosmogonía guaraní, por un lado está Tupa, el dios de la luz y la creación. Y en el otro extremo, en la oscuridad total, está Añá. No es un diablo con cuernos, es algo más antiguo, la personificación del mal, del caos, de la nada. Es la fuerza que busca deshacer todo lo creado, devolver el universo al vacío. Añá casi nunca actúa directamente. Es como un titiritero que susurra en la mente de los humanos, tentando a los débiles hacia la maldad. Los monstruos más famosos del folclore guaraní, como el luisón, el hombre lobo, o el tejujawa, un lagarto con 7 cabezas de perro, son considerados hijos o manifestaciones de Añá. El terror de Añá es la descomposición del alma. Imagina un hombre bueno, Iqueré, que siente un poco de envidia de su vecino. Un día, en el monte, siente un frío y escucha un susurro en su mente: tú te mereces más. Esa tierra debería ser tuya. Es la voz de Añá. Al principio Iqueré la ignora, pero la voz vuelve cada noche, sugiriéndole cómo arruinar a su vecino. Una noche, cede, y al hacerlo, abre una puerta. Añá ha encontrado una grieta en su alma. La vida de Iqueré empieza a torcerse. Su cosecha se marchita, sus animales enferman. Se vuelve paranoico, amargado. Ha dejado que el caos entre en su corazón, y ahora esa fuerza está pudriendo su mundo desde adentro. Se ha convertido, sin saberlo, en un agente de la destrucción. Esto es, en esencia, terror existencial. Es el precursor de las historias de posesión y del horror cósmico al estilo Lovecraft. Añá nos enseña que el peor monstruo no es el que te ataca desde fuera, sino la oscuridad que dejas crecer dentro de ti. El terror de saber que puedes perder tu humanidad, no por una mordedura, sino por una simple mala decisión. Número 1. Los Chisimime, el terror cósmico azteca, cultura mexica, México. Y llegamos al número 1. Hemos hablado de monstruos que te cazan en el bosque, fantasmas que te acechan en la llanura, pero nada se compara con un terror a escala cósmica. Nos vamos al corazón del imperio mexica para hablar de un miedo que no venía de la tierra, sino del cielo, las Chisimime. Para los aztecas, el universo era un lugar frágil. Vivían en la era del quinto sol, y sabían que los 4 anteriores habían sido destruidos. Su mayor miedo era que el suyo también tuviera un final. Y ese miedo se disparaba durante los eclipses solares. Un eclipse no era un fenómeno astronómico, era una batalla. El sol estaba siendo devorado por la oscuridad. Y en esa penumbra, cuando las estrellas se hacían visibles de día, algo más acechaba. Más allá de las estrellas, en la oscuridad del universo, esperaban las Chisimime. Eran diosas estelares, representadas como esqueletos con garras, faldas de serpientes y collares de corazones humanos. Eran parientes del sol, pero también sus enemigas. Normalmente, la luz del sol las mantenía a raya, pero durante un eclipse, la barrera se debilitaba.
Era su oportunidad. Si el sol perdía la batalla, si la oscuridad ganaba, las Chisimime bajarían a la Tierra con un solo propósito: devorar a toda la humanidad y acabar con el universo. Intenta imaginarlo. Estás en Tenochtitlan. De repente, una sombra muerde al sol. La gente grita. Los sacerdotes tocan tambores para darle fuerza al sol. El cielo se pone de un color enfermizo, y cae un frío antinatural. Las mujeres embarazadas se esconden para que sus hijos no se conviertan en monstruos. Se hacen sacrificios desesperados para alimentar al sol. Y tú miras hacia ese sol negro en el cielo y ves las estrellas. Y no ves puntos de luz. Ves ojos. Los ojos de las Chisimime, esperando, hambrientas. Es el fin del mundo, pasando en tiempo real sobre tu cabeza. Cada segundo que el sol sigue oculto, ellas están más cerca. Y entonces, un destello. El sol está volviendo. La luz reconquista el cielo. Las estrellas se apagan. Las Chisimime han sido derrotadas. Por ahora, la humanidad sobrevive un día más, pero con la certeza de que ellas siguen ahí arriba, esperando otra oportunidad. El legado de las Chisimime es, sin duda, la primera gran forma de horror cósmico. Mucho antes de que la literatura nos hablara de monstruos que duermen entre las estrellas, los mexicas ya vivían con ese pánico. Es el terror a nuestra propia fragilidad, a saber que somos insignificantes en el cosmos. Es la prueba de que nuestros ancestros no solo temían a los monstruos del bosque, también miraban al cielo y temblaban. Desde los bosques del sur hasta los cielos apocalípticos de México, estas son solo algunas de las historias que forman el ADN de nuestro miedo. Son mucho más que leyendas. Son advertencias, son filosofías, son la memoria de lo que nos aterraba como pueblos. El Chonchón nos enseñó que el mal puede ser tu vecino. La Tunda, que no te fíes de las apariencias. El Peugen, el miedo a lo invisible. Tata Duende, que la naturaleza se defiende. El Silbón, que la violencia crea fantasmas. Añá, que el verdadero enemigo puede estar dentro de ti. Y las Chisimime, que somos muy, muy pequeños en el universo. Estos son los cimientos. La próxima vez que veas una película de terror, busca estos ecos. Verás que el asesino, el monstruo, el fantasma, ya estaban aquí, con otros nombres, pero helando la sangre igual. Pero bueno, ahora les toca a ustedes. ¿Cuál de estas leyendas les dio más miedo? ¿Conocen alguna otra de su país que debería estar en una parte 2? La noche en Latinoamérica es larga y siempre guarda más historias. Si este clavado en la oscuridad ancestral les gustó, ya saben qué hacer. Dejen un like para que sepamos que quieren más. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Y compartan este vídeo con esa persona que necesita un buen susto. Déjenme sus historias y sugerencias en los comentarios. Me va a encantar leerlos. Hasta la próxima, si las sombras nos lo permiten.